En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia permanente en nuestra vida, por tu paciencia en las respuestas de fe que te damos constantemente. Fortalécenos, Señor, con la presencia de tu Santo Espíritu, para que seas tú mismo que nos ayudes a comprender tu palabra que es vida. Amén. La primera lectura propuesta para la liturgia de hoy está tomada de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job y ya ven el final que le dio el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que el sí de ustedes sea sí, y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. Palabra de Dios. Miren que el juez ya está a la puerta. La invitación que nos hace el Señor a través del apóstol, a abstenernos de murmurar de las otras personas. Vale la pena hacer el esfuerzo constante de dejar que Dios mismo sea Dios. Él es el único juez. Nosotros sencillamente somos hermanos y hermanas llamados a la vida por Dios nuestro Padre. Y qué hermoso poder compartir con alegría este hermoso banquete de la vida, permitiendo que sea Dios quien juzgue a cada persona. Que sea el mismo quien nos juzgue, quien te juzgue a ti, me juzgue a mí. Pero nosotros no tenemos autoridad de juzgar a nadie. Dios no nos ha llamado a ser jueces de nuestros hermanos. Y la segunda parte de este texto nos indica la ética de la palabra. Por eso nos insiste el Señor a través del apóstol Santiago a no jurar. Segundo mandamiento de la ley de Dios, no jurar en vano. Y ahora el Señor vuelve y nos le recuerda que nuestra palabra sea un sí o un no. Qué bueno poder siempre responder sí cuando se puede decir sí y ser decisivos a la hora de decir no. Hay que saber decir sí y saber decir no. Y decirlo con firmeza, con carácter, con criterio, con decisión propia, frente a todas las pequeñas o grandes opciones de vida. Basta la palabra, la ética de la palabra que compromete a la persona. Acordémonos que hace unos cuantos años bastaba que alguien pronunciara su palabra, comprometiéndose, por ejemplo, al pago de una deuda, y esa palabra empeñada era confiable. Bastaba que se dijera sí y se confiaba en que esa persona iba a ser responsable en los compromisos adquiridos. Pero llegó el momento en que la palabra se desvalorizó y entonces por eso terminamos haciendo contratos escritos, letras únicas de cambio, cheques para dejar como referencia de una deuda, en fin, y así todo por el estilo. Dios nos invita a tener una sola palabra que respalde realmente nuestras decisiones, nuestros compromisos. Aprender a decir sí y aprender a decir no. Y sostenernos firmemente
en lo que nosotros decimos. Oramos con el Salmo 102. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es compasivo y misericordioso. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos un solo ser. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es una idea muy clara en la mente y en el corazón del Señor Jesús. Idea clara que Él, como Maestro, nos la recuerda constantemente. Nos está diciendo que definitivamente la voluntad de Dios, el deseo de Dios, es totalmente opuesto al deseo de la persona humana. El Señor está enseñando, y mientras Él va enseñando, se le acercan entonces unos fariseos. Conocen la Sagrada Escritura, conocen muchas tradiciones, pero se preocupan más por discutir el contenido de la ley que por discutir lo que hace daño a las personas. Por eso hoy, y le preguntan al Señor si es lícito divorciarse o no. Y el Señor, quien no se deja poner trampas y conoce muy bien la Sagrada Escritura, por eso les pregunta: ¿qué les enseñó Moisés? Y ellos responden: Moisés permitió que se hiciera un acta de divorcio, pero se le permitía al hombre. Por lo tanto, la mujer no tenía nunca la posibilidad de pedir el divorcio, no, era siempre el hombre, por lo tanto, en constante perjuicio y detrimento de los derechos de la mujer. Y el Señor les dice: bueno, Moisés permitió eso, pero por la terquedad de su corazón. ¿Será que hoy nosotros seguimos también teniendo un corazón duro, un corazón terco, para no comprender la voluntad de Dios? ¿O por el contrario, tenemos una mente, un corazón abierto
para comprender que Dios es definitivamente amor, que Dios es misericordioso y que Él espera que nosotros nos parezcamos a Él en el amor, en la fidelidad, en la vivencia de la misericordia. No podemos ser entonces de corazón duro y terco como en el tiempo de Moisés. Y el Señor Jesús llega hasta el comienzo para poder nosotros de verdad tener un camino más preciso. Él se va al comienzo y le recuerda, Dios al momento de llamarnos a la vida, lo que hizo fue bendecir el matrimonio entre el hombre y la mujer. Y al bendecir el matrimonio, el Señor desde ese momento está esperando que sea realmente una unión permanente, estable, entre un hombre y una mujer, que son llamados por Dios mismo. Es decir, el matrimonio es una vocación, una llamada que Dios le hace a una pareja en concreto para que motivados por el amor conyugal se entreguen y formen familia. Y al entregarse en familia, comprometerse en la fidelidad. Lamentablemente, no siempre se puede vivir en la fidelidad porque el corazón del hombre y de la mujer sigue siendo de alguna manera un corazón duro, terco, así como en tiempo de Moisés. Qué difícil es sencillamente poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Solamente si entendemos que Dios es amor y que nos invita al amor, a vivir el amor. Por eso el Señor llama a una pareja, para que amándose puedan comprometerse y comprometerse de por vida. El matrimonio, decía, es una vocación. Por lo tanto, quien decide aceptar esa llamada de Dios, toma una opción fundamental en su vida. Lo mismo quien es llamado a la vida sacerdotal o religiosa, al responderle sí al Señor, está tomando una opción fundamental para su vida. Y Dios espera que esa opción sea para toda la vida. Pero la psicología humana hace que muchas veces quienes optan por el matrimonio, por algún pequeño detallito, por alguna cosa, por algún capricho personal, por algún disgusto de pareja, los matrimonios terminan separándose, buscando el divorcio. Y lo mismo sucede en la vida religiosa sacerdotal. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas que deciden consagrar su vida al Señor en la vida religiosa o sacerdotal, también por algunos detalles de la vida, un día deciden cambiar totalmente su respuesta y devolverse sencillamente a lo que antes sabían hacer? El Señor a todos nos llama a la fidelidad. Nos llama sencillamente a vivir en el amor y en la fidelidad permanente. El divorcio no es más que una plaga que destruye a la persona, una plaga que destruye a la familia y por lo tanto una plaga que también destruye a la sociedad y le causa muchísimo daño igualmente a la iglesia. Por eso es que el mundo moderno busca que los matrimonios no perduren, buscan que constantemente la gente mejor viva en unión libre, olvidándose que las personas que toman una opción por el matrimonio religioso son matrimonios donde se puede vivir una mayor fidelidad, donde hay mayor coherencia en lo que se hace y en lo que se vive, donde se van a encontrar familias más estables, más unidas, más comprometidas en el crecimiento mutuo. Pero el mundo va contra los principios deseados por Dios. Por eso es que hace pocos días en Colombia
La Corte Constitucional, formada por 9 personas, 5 de esas personas dieron su voto favorable para aprobar la pena de muerte de los bebés que todavía no han nacido. Apreciadas, queridas mujeres, no conviertan su vientre en un cementerio, no. Si Dios las llama a la vida, pues también respóndale al Señor a ese llamado. Generen vida, que la vida que se engendra no es vida, sino solamente la vida de Dios hecha realidad en cada uno de los hijos que se va formando dentro del vientre materno. El Señor espera que todos, que cada uno de nosotros, de acuerdo al estado al cual Él nos ha llamado, logremos de verdad vivir en permanente fidelidad y coherencia en la respuesta a la que Él nos llama. Que el Señor a todos nos bendiga, para que de verdad veamos el matrimonio como una respuesta vocacional, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Veamos el matrimonio realmente como ese sacramento deseado por el Señor, en el que una pareja puede también recorrer los caminos de la santificación. El matrimonio es un don de Dios, y en ese don de Dios Él está siempre permanente. Abrámosle el corazón y las puertas del hogar al Señor. Permitamos que Él sea uno más, no solamente en la vida del hogar, sino que Él sea el centro en el matrimonio. Que la Santísima Virgen María, quien también conoció la vida matrimonial, estuvo con José, casada con José, por eso Él es el Padre nutricio de Jesús, que ella nos anime a todos a defender la unidad del matrimonio todos los días. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz y la alegría. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.